Hola amigos, ¿cómo están? Espero que una semana más de trabajo, de alegría, de diversión. Hoy nos espera un episodio divertido. Hoy vamos a hablar de Mafalda, vamos a hablar de Kino, así es que no se despeguen, quédense con nosotros porque hoy está divertido. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que hoy vamos a estar muy divertidos? Hoy vamos a hablar de Kino, pero también reflexivos, también conscientes, así como era este personaje de Kino, este gran personaje que es Mafalda. No, bueno, pues ya no me dejaste nada, pues ya dijiste quién es y toda la cosa, y Mafalda y Kino, o Kino y Mafalda, que era lo mismo. Híjole, todo un parteaguas dentro, fíjate, de la historieta, del humorismo gráfico, pero con una, digo, entre que pudiese parecer para niños que los divertía y con conceptos muy, muy limpios para la mente de los niños, con una profunda crítica, ¿no? Con una profunda filosofía de vida, con una profunda visión de las cosas, ¿no? Del mundo, de los eventos, de lo que ocurría. Me parece que Kino queda para siempre, para la posteridad. Y al hablar de Kino hablo también de Mafalda. Mafalda me parece que es un personaje que va a quedar ahí por siempre, ¿no? Me parece que es de los tamaños del ratoncito y del conejito. Sí, definitivamente, pero además con una identidad muy latinoamericana y específicamente muy argentina. Me gustaría comenzar hablándoles un poco justamente de Joaquín Salvador Lavado Tejón, es decir, Kino. Él nace en Argentina el 17 de julio de 1932, muere el 30 de septiembre del 2020 y fue nacionalizado español. Él era ateo y sus padres eran originarios de Fuengirola en Málaga. Le empezaron a llamar Kino para distinguirlo de su tío, que era ilustrador, su tío Joaquín, y desde luego que este tío fue el que más influyó en esto que a él le gustaba, que era ser ilustrador, y bueno, además con ese genio, esa chispa, eso que lo hizo tan inigualable, tan especial. Él en 1945 entra a la Escuela de Bellas Artes y de ahí parte toda esta historia, Javier, ¿cómo ves? Sí, claro, y además con una inteligencia y un humor bárbaro. Él, bien dices, nace, y si no mal recuerdo, en Mendoza, esa provincia pegadita a los Andes, ¿no? Donde yo creo que la riqueza de los inmigrantes, muchos italianos y todas esas cosas, influyeron mucho en Kino, ¿no? En su perspectiva. Recordemos que la gente de Sudamérica se nutrió mucho de aquellos inmigrantes que llegan sobre todo de Europa, Italia, Francia, Alemania y España, ¿no? Que posteriormente pues le ofrece la nacionalidad, pero me parece que lejos de perder ese buen humor, por la crítica contra todo lo que iba, ¿no? Porque recordemos que en la aparición de Mafalda en los 60s y terminación en los 70s, estaba muy rígida la cosa, ¿no? Entonces casi cualquier cosa que dijeras, pues te ibas al bote y estaba difícil, pero yo creo que la valentía de Kino y la forma de hacer las cosas siempre lo mantuvo ahí presente. Así es, y una cosa curiosa, fíjate que, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de cómo surge Mafalda. Él en realidad crea a este personaje con otra intención. Se estaba buscando por parte de una compañía de electrodomésticos, alguien que hiciera publicidad, pero muy discreta, que no dijera, por ejemplo, compre este refrigerador porque tiene esto y estas ventajas, sino que lo que estaba solicitando esa compañía era que alguien creara una familia donde surgieran circunstancias en la vida y que en estas circunstancias cotidianas se pudiera promocionar estos aparatos que ellos fabricaban. Entonces así es como de repente surge esto, y como
como suele suceder, estas grandes obras, bueno, en un principio son rechazadas, no son aceptadas, pero ahí viene la tenacidad de los creadores, ahí viene la tenacidad y mira que valió la pena, ¿no, Javier? No, pero por supuesto, porque además de ahí se agarra el hilito para efectivamente plasmar gráficamente la vida de una familia clase media común argentina, ¿no? Y el desglose de los personajes, ¿no? Lo que piensa de su papá. Yo me recuerdo bien en alguna de la serie de Mafalda que el papá se levanta para ir a trabajar, va bien desayunadito, su portafolio, corbata, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa el tiempo y cuando regresa, pues el papá llega cansado y esa frase que dice Mafalda, mira esa oficina que mandamos a un padre y ve lo que nos devuelve, ¿no? Y de pronto la sorpresa del papá. Ese tipo de cosas donde evidencia que cómo la gente vive su día a día, ¿no? Su mamá en friega, limpiando casa, etcétera, etcétera, y cuando le dice que ella quiere ir a la universidad, pero bueno, se casó, en fin, es fantástico Mafalda, ¿no? El mundo de Aquino me parece que es de esta crítica donde hace hincapié en que cada personaje, cada persona en la Argentina, su entorno, sus amigos, son gente que está viva, son gente que siente, que vive, que tiene sus pros y sus contras, pero de una manera humorística y muy profundamente filosófica, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en ese entonces, en los 60, estaba muy álgida la Guerra Fría, ¿no? Entre las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y me recuerdo que le gustaba mucho, tenía su mapamundi o su globo terráqueo, y en alguna de esas partes donde dice, me voy a levantar las mangas para ver por dónde hay que empezar a empujar el mundo, ¿no? Este país, dentro de la crítica global, pues la crítica a la Argentina, ¿no? Me parece que esto es muy loable y que tiene un profundo contenido de conciencia. Así es, y bueno, pues recordemos justamente que este personaje de Mafalda aparece por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en un suplemento que se llamaba Gregorio. Y esto era un suplemento de humor de la revista Leoplan y a partir de ahí empieza a publicarse regularmente y después en el semanal Primera Plana de Buenos Aires. En el 65 comienza a publicarse también en el diario argentino El Mundo y esto siguió creciendo y creciendo y bueno, en algún momento también aparece en el semanario Siete Días. Y así es como se va presentando esta obra. Y también recordemos que este nombre de Mafalda, él lo toma de una niña también que conoce por ahí y que él decide tomar ese nombre que hoy se ha vuelto súper famoso. Sí, híjole, es que es fantástico Mafalda. La tira cómica es tan bonita, ¿no? Esta niña común, no es una niñita típica y sin ánimo de ofender hollywoodense, ¿no? Es una niña de un formato muy sudamericano, muy normal, pero con un ingenio y con una certeza para preguntar y para decir las cosas, ¿no? Me gusta esto porque lo hace muy familiar, ¿no? Dentro de esa crítica que hace con sus padres, siempre vemos cómo la afinidad familiar está ahí, ¿no? Obviamente recordemos todos que algo que odiaba era la sopa, pero bueno, ¿no? Es dentro de estas tradiciones gastronómicas que tenemos en la América Latina para la comida, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas son muy buenas, ¿no? Susanita, y va narrando una serie de sus amigos que finalmente son entes psicológicas que si lo vemos en el trasfondo y en una objetividad de análisis, me parece que está muy bien delimitada y muy bien abordada. Así es, de hecho, vemos esta evolución como Mafalda comienza a presentar las circunstancias, las preguntas de una niña de una familia promedio argentina y después va avanzando y empieza ya a ser crítica o reflejo de todo lo que es la sociedad, de lo que está pasando en toda la sociedad, en todos los aspectos políticos, morales, en fin. Y bueno, hay una que me gusta muchísimo, es aquella ilustración donde dice, ¿practicas algún deporte de riesgo? Y aparece ahí contestando, sí,
a veces doy mi opinión. Y creo que esto es muy real, ¿no? A veces dar tu opinión te puede significar muchísimas cosas, desde empatías hasta ataques. Y son esas pequeñas cosas, por ejemplo, a través de esto que tú hablabas de la sopa, es un buen pretexto para hablar, por ejemplo, de la imposición o de el no me gusta, y de una manera simpática, sencilla y tomando cosas tan simples y cotidianas como es comer una sopa, Javier. Sí, 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 por eso te decía, me parece que es que a diferencia de otras tiras cómicas que tienen otro significado, va más al entretenimiento, al buen humor, a la diversión, me parece que sin perderse de ahí mucho, está muy divertida para los chicos, pero me parece que es muy interesante para los adolescentes o adultos, ¿no? Me parece que la profundidad con que aborda los temas, ¿no? Esta situación de poner incluso al boticario cuando va por el neurobión, etcétera, en fin, ¿no? Y luego cómo va King, ¿no? Ya en este caso va describiendo, ¿no? Las diferentes personalidades de sus amiguitos, ¿no? De Felipe, de Manolito, que es esta imagen que siempre hemos tenido de los españoles que llegan a América exiliados y llegan a trabajar y son férreos y duros, y Susanita con sus cosas ahí de siempre ser madre, ¿no? Apegada a una tradición muy latinoamericana, ¿no? De la maternidad, a Miguelito, a Guille, no sé, me parece que más allá de Mafalda, Mafalda obviamente es el punta de lanza, pero toda esta genealogía de personajes que describe Quino, me parece que es una crítica muy profunda, bueno, tal vez no crítica, ¿no? Sino una descripción muy profunda de la sociedad argentina. Pues yo creo que más bien como propuestas reflexivas, ¿no? Lo que vemos en Mafalda son propuestas reflexivas, porque en realidad nunca lo llega uno a sentir agresivo, nunca lo llegas a sentir enjuiciante, siempre es así como que de una manera simpática y divertida, es el llevarte a la reflexión, moverte hacia la reflexión de las cosas cotidianas, de cómo está el mundo, y bueno, pues de hecho tan importante llegó a ser esto que se le llegó a dar algunos afiches de la UNICEF para que sirvieran para la Declaración de los Derechos del Niño. Con los personajes de Mafalda. Esto me parece muy importante y trascendente. Fíjate cómo empieza y qué curioso, ¿no? Que habiéndose transformado en algo que nos lleva a reflexionar acerca de las cosas sociales, culturales, y que comenzó con la idea de vender, de ser algo publicitario. Entonces, qué maravilla, qué genialidad de Quino que transformó eso, vio una oportunidad y siguió sobre ello, y hoy tenemos esta manera tan divertida. Y también, nuevamente volviendo al contexto latinoamericano, pues también me recuerda todo lo que son las historietas y a los caricaturistas mexicanos, ¿no? Que también nos hacen reflexionar sobre muchas cosas de manera divertida. En México, de hecho, hay una tradición de caricaturistas y de moneros, como se les llama en México, que nos hacen reflexionar sobre las cuestiones de la vida social y política de México, Javier. Sí, claro, no olvidemos, por ejemplo, tenemos un Rius que hacía mucha crítica política, ¿no? Y Mafalda me parece que pertenece a este grupo, ¿no? De conciencia infantil, social, ¿no? Incluso en la Argentina, ahí ¿cómo es este lugar? La Plaza Mafalda, en el barrio de Colegiales, ahí hay una escultura de Mafalda sentada en una banquita, ¿no? Me parece que hay una reproducción en España, en Oviedo, esa nunca la he visto, pero es casi llegas al mundo Mafalda, ¿no? Cuando vas a la Plaza Mafalda ahí en la Argentina, y es fantástico, ¿no? Porque te puedes tomar la foto y toda la cosa, ¿no? Que finalmente estás tomando la foto con un personaje tan trascendente que finalmente, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo actual. Me parece que la crítica, la forma del manejo de los conceptos sociales que tenía Quino siguen siendo vigentes. En realidad, la América Latina, a excepción de los cambios de gobiernos, sigue en esencia siendo lo mismo, ¿no? Sigue en la búsqueda siempre de esa identidad, de esa revalorización de cada sociedad, sea uruguaya, sea en la Argentina, en Chile, en fin, no lo sé, y en México mismo, ¿no? Como
vos decís, aquí teníamos nuestros propios moneros que todavía lamentablemente los diarios han desaparecido, pero yo me recuerdo cuando no había toda esta cosa digital, era divertido que cada diario en el país pues tenía una sección de caricaturas. Así es, y también de ahí surgen lo que serían después las historietas que nos llevan hasta grandes películas de ahora, ¿no? Que tenemos como lo que hace Warner, si no mal no recuerdo, en fin. Y bueno, yo quisiera también ahorita mencionar uno de los de las que a mí me gustan. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero la genialidad de Quino era que te presentaba una imagen sencilla, agradable, como la figura de Mafalda, que te hace sonreír, y a un lado esa frase o ese enunciado que te hace reflexionar. Por ejemplo, que decía: la vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud. Y eso me parece maravilloso. Son enunciados que te hacen reflexionar, y ya pues desde que ves la imagen de la niña y luego lees esto, pues te das cuenta de la profundidad de pensamiento de un hombre como él. Sí, claro, y las frases son inolvidables en toda la historieta, incluso después, digo, se hizo una película de dibujos animados que es El mundo de Mafalda, ¿no? Donde decía cuando grita aquella vez junto a su globo terráqueo: para en el mundo que me quiero bajar, y eran tiempos tan vertiginosos de un cambio generacional en todos sentidos, ¿no? Y te dejaba a veces abiertas las posibilidades, ¿no? Aquella frase que dice: si odias a una persona significa que puntos suspensivos, ¿no? Es decir, te daba Quino la apertura de buscar dentro de ti las respuestas de las cosas, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso, ¿no? Que no solamente es entretenerte y pues no sé, tal vez pasar el tiempo, ¿no? Me parece que Quino nos da más allá de eso, ¿no? Nos da la posibilidad de que nuestra mente trabaje, analice, escudriñe, y eso me parece que es valioso en cualquier trabajo de una persona que siempre está en la búsqueda de dejar algo más allá. Y fíjate lo genial que es esa chispa, porque sí se lo crees. O sea, cuando tú ves a Mafalda y lees el enunciado, sí crees que sea la reflexión de una niña. Entonces, como un hombre maduro, inteligente, reflexivo, tuvo esa gran capacidad para que tú te lo creas. Tú lees o ves alguna de estas ilustraciones y te lo crees que es la reflexión de una niña. Cuando a mí a veces me preguntan quién es Laura, yo suelo decir: soy una mujer sobre la tierra y bajo el cielo. Y hay una serie de 3 ilustraciones de Mafalda en donde en el primer cuadro ella está viendo hacia el cielo, después ve hacia la tierra, y en la última dice: al final de cuentas la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra. Entonces, bueno, pues sí, es algo así, y yo creo que en mi caso, por ejemplo, a mí me lleva a recordar esta frase con la que me gusta definirme, así como una mujer sobre la tierra y bajo el cielo. No, y si vamos a eso, yo definiría: soy un tipo fantástico. Ah, sí, claro, bueno, al final no olvidemos los orígenes. No, aquella, fíjate que, y ya que estás hablando de frases, aquella que decía: la vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. O sea, pongamos los pies en la tierra. Me parece que estas frases son buenas, ¿no? Te enseñan de que, bueno, pues hay obstáculos, hay que luchar, hay que trascender para que la vida valga la pena. Así es, y bueno, también recordando otra que creo que seguramente muchos de las personas que nos están escuchando se van a acordar, es esta ilustración donde dice: pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y contesta la mamá: porque te ordeno yo, que soy tu madre. Y entonces ella contesta: si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día o no. Y es muy cierto, ¿no? A veces olvidamos que la importancia del papel de nuestros hijos, y que esta manera en que nos revierte Quino la imposición. Uno como madre, como padre, tiene ciertos derechos, pero olvidamos que gracias al hijo somos lo que somos.
Sí, seguro, y hoy por hoy que se ha vuelto, pues digo, lamentablemente muy individualista el mundo, ¿no? Esa frase que decía el problema es que hay más gente interesada que gente interesante, ¿no? Entonces, esa frase para mí es un llamado a seguir cultivando, seguir siendo mejores cada día, ¿no? Partiendo desde la mente, desde esa posición, desde la tenencia de una cultura básica general, sin llegar a ser erudito, pero que te dé o que te confiera la posibilidad de ver un mundo en su totalidad desde una posición y una visión objetiva de las cosas, ¿no? Claro, y también después conforme va avanzando en tiempo, Kino va incorporando ahí nuevos personajes. En algún momento incluso pues Mafalda tiene un hermanito, con lo cual se plantean nuevas situaciones de la vida, se plantean nuevas reflexiones. Entonces vemos cómo va evolucionando esta obra, cómo va evolucionando y avanzando, y definitivamente yo sí alcanzo a ver una línea que va en ascenso en la obra de Kino, y que cada vez se va volviendo más y más profunda en la reflexión, y que va saliéndose del círculo de la familia y de la sociedad argentina y se mueve hacia todo lo que es pues el planeta completo, Javier. Seguro, es que además, digo, más allá de su origen argentino y tal vez local, me parece que el gran logro que tiene Mafalda es esta globalización, ¿no? Si lo queremos poner en los términos actuales. No lo sé, creo que ha trascendido, y lo que dije hace rato, para mí sigue siendo vigente. Había una frase que decía, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Es cierto, me da la sensación de que ese llamado a la convivencia, a retomar los principios básicos de socialización, siguen vigentes. Hoy por hoy da la sensación, y uno lo ve, ¿no? En el transporte público, en un restaurante, vos te podés ves a incluso a una pareja. Yo alguna vez estaba tomando un café de una pareja y cada uno en su celular, y yo dije, bueno, ¿por qué no mejor platican? ¿Por qué no mejor conversan? ¿Por qué mejor él no la seduce y le declara su amor? Y no lo sé, me parece que hoy por hoy la filosofía de vida de Mafalda sigue siendo más necesaria desde mi punto de vista para la mejor convivencia. Fíjate que acabas de decir una palabra para mí clave: necesaria. Yo creo que justamente en el contexto en el que surge Mafalda era necesario una visión sencilla, clara, cotidiana para la realidad nacional que estaba viviendo Argentina, y que posteriormente se extiende hacia la visión de la sociedad y de las culturas en todo el mundo, ¿no? O al menos en el mundo occidental, en las sociedades occidentales. Creo que genialidades como la de Kino, con esa frescura, con esa sencillez, son necesarias, siempre son necesarias, y en esta época también se hacen muy, muy necesarias, Javier. Sí, y fíjate que, digo, hoy que pasamos pandemia, donde tal vez fue una buena oportunidad para que las familias se conocieran, tiene esa frase que decía que en las familias no hay jefes, somos una cooperativa, y es verdad. El establecer una familia significa que todos valen lo mismo, todos tienen funciones diferentes, por supuesto, pero todos finalmente en una familia buscan el mismo objetivo, ¿no? La unión, la felicidad, la cooperación, no lo sé. Y lamentablemente a veces los medios de comunicación no nos permiten comunicarnos con nosotros. Y fíjate, justamente ahorita que mencionas y hablas acerca de la comunicación, hay otra que dice: a medio mundo le gustan los perros, y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir wow. Entonces, efectivamente, si no estamos escuchando ni entendiendo a nuestros congéneres, y sí, tiene mucho que ver esto con la comunicación. Sí, yo creo que para mí, yo lo veo como un llamado de reflexión, ¿no? Decía siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Y a veces no sabemos priorizar y poner cada cosa de lo que hacemos en un punto de que haga la diferencia, ¿no? Y la diferencia empieza por uno mismo. Finalmente, he dicho muchas veces, Buda decía, vos sos el dueño de tu propia lámpara, ¿no? Y cuando
eres capaz de estar bien contigo, entonces eres capaz de poder involucrarte con otra gente, ¿no? Me da la sensación de que esta forma en que Kino trata de llevar a la reflexión para la convivencia, para el buen seguir, era muy loable. Lamentablemente, pues le tocaron épocas difíciles, ¿no? Tan es así que mataron a Mafalda en el 73. Así es, bueno, pues estamos casi llegando al final, Javier, y antes de irnos yo quisiera también invitar a las personas que nos escuchan a que sean reflexivos pero divertidos, que haya una reflexión sencilla, una reflexión hacia no solamente ver qué es lo que está mal, sino también de qué manera podemos cambiar las cosas, pero de una manera amable, que no dejemos pasar el día sin una reflexión que al final nos haga sonreír. Aquellas generaciones que no conocen a Mafalda, que lo dudo porque ha trascendido el tiempo, también en algún momento se hicieron libros ya con todo este recopilado de Mafalda. Búsquenlo para los coleccionistas, esto es oro, esto vale muchísimo. Búsquenlo, seguramente que se van a divertir muchísimo, y sobre todo mi invitación es a eso: reflexionemos pero de una manera sencilla, reflexionemos para el cambio, reflexionemos para hacer un mundo más amable y agradable, Javier. Seguro, yo creo que el valor de la vida es que todos los días es mejor, ¿no? Cuando a veces, y voy a citar a Walter Rizzo, decía que es la felicidad, a Bucay, y es cierto lo que decía, para mí la felicidad no es estar alegre o cantar o gritar, sino ser pleno, ¿no? Y ser pleno significa que todo funciona bien para ti. Eso es todo, por supuesto, con sus detalles de la vida, pero si eres pleno, creo que estás bien. Exactamente, bueno, y ya por último les comento así rápidamente que Mafalda sí tiene una dirección. Ella vive ni más ni menos que en calle San Telmo, en Argentina, y que nació el 15 de marzo de 1962, y durante toda su vida ha tenido 6 años de edad. Y por último también que ha sido traducida a más de 30 idiomas en el mundo. Estos son algunos datos interesantes acerca de Mafalda. Bueno, pues nos despedimos por esta ocasión. Les recordamos que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.